Muy buenos días, profes, ¿cómo están? Cordial saludo. Hoy tenemos un entrenamiento para el colegio Happy Kids y básicamente son dos temas importantes. El primero es el uso del tablero, cómo podemos estandarizar un poco el uso del tablero. Es una herramienta que en algunas ocasiones la hemos olvidado, la hemos reemplazado o simplemente la utilizamos para proyectar el video BIM. Pero en realidad el tablero tiene unas características bien importantes y una función bien importante dentro del salón de clase. Entonces ese va a ser nuestro primer taller. Es un taller muy rápido, pero que nos da mucha información sobre cómo utilizar el tablero y cómo trabajar con nuestros estudiantes con esa herramienta. El segundo taller va direccionado hacia, yo siempre digo que es un tema polémico porque nosotros los profes de inglés sentimos una conexión muy fuerte con ese tema y es el tema gramatical. Entonces, ¿cómo podemos trabajar gramática dentro de la clase, pero desde una perspectiva comunicativa, desde lo fácil para nuestros estudiantes, que incorpore no solamente el tema de comunicación, sino de conexión emocional con nuestros estudiantes? No siendo más, iniciamos entonces haciéndoles la presentación del tema del tablero. Espero que les guste y por supuesto, pues quedo atento a, a- quedo atento a preguntas. Vamos a quitarle el sonido a esto para que sea mucho más fácil y no sé cómo quitarlo, pero bueno. Volumen y pongámoslo en 0. Ok. Y entonces básicamente, bueno, nuevamente desde Switching English Mentoring, muy enfocados en la formación profesional docente y en lo que esto impacta a los estudiantes. Entonces dice, el tablero es una herramienta del pasado o multifuncional para el docente. Y ahí me gustaría que alguien me contara un poquito de esa pregunta. ¿Esto es una herramienta del pasado o, o es multifuncional en estos momentos en el docente? Yo particularmente pienso que es una de las cosas del pasado que aún hoy debe dársele la misma importancia o aún más, porque ya hoy nosotros como docentes también somos multifuncionales y lo podemos utilizar para dibujar. Yo pienso que un docente cuando sabe dibujar, tiene buena letra, sabe trazar, es más completo. Y es chévere cuando el estudiante dice, profe, no le dibuja una manzana y ellos te dicen, it's an apple porque es una manzana y no parece naranja. Entonces, esa parte del uso del tablero yo nunca la he dejado a un lado, siempre la mantengo vigente. Y como los estudiantes son visuales, por ahí les entra todo. Entonces, pienso yo que sigue siendo importante el tablero hoy día. Totalmente, yo creo que es una herramienta que tenemos que incorporar. Sin embargo, profe, por ejemplo, en el caso mío, que no tengo muchas habilidades con el dibujo, sobre todo en el tablero, lo que tú dices es cierto. A mí se me presentan retos porque mis estudiantes dicen, ¿eso qué es? Una pera y es una manzana o es una naranja. Entonces, pero aún con profesores como yo que tenemos que desarrollar un poco más esa habilidad en el tablero para escribir y para dibujar, creo que es una herramienta muy versátil y que hoy vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Y para qué nos sirve el tablero? Por aquí, I love using the board, conectar a mis estudiantes con el tema, información importante para la clase, es una herramienta lúdica que activa la motivación y poder hacer explicaciones, ejercicios y contenido del área. Esto no solamente aplica para inglés, es un taller que va dirigido a todos los profesores que realmente creemos que el tablero es una herramienta importante y que debemos incorporar dentro del salón de clase. En este segundo
o en esta parte de la diapositiva de la presentación, dice, ¿cómo ven los estudiantes el tablero? Y aquí hay algo que los retomé de una frase y lo transformé y dice, el tablero es una puesta en escena. La meta es el aprendizaje. Entonces, esa puesta en escena, ¿cómo la ven mis estudiantes? Y bueno, dice, durante mucho tiempo esta herramienta ha estado ahí para algunos, un elemento desactualizado para otros, el todo en la clase. En ocasiones el tablero ha sido reemplazado por herramientas tecnológicas y a veces subestimado. Y me gustaría que alguien más me contara cómo ven los estudiantes el tablero. ¿Qué creen ustedes que un estudiante les diría cuando ustedes le preguntan, ¿cómo ves el tablero? Profe Neylis, ¿cómo crees tú que tus estudiantes ven el tablero? Sí, ahí voy. Bueno, generalmente el tablero es como ese cuco, hablando coloquialmente para los estudiantes. Si uno le pide a un estudiante que escriba algo en el tablero, le da temor, le da pena por el hecho de que si se equivoca se van a burlar y cosas así. Entonces yo digo que eso también depende de nosotros como docentes, en la confianza en que le brindemos al estudiante para que él tenga como esa no se me viene una palabra a la cabeza para llamarle, pero que se sienta como... Confianza, como sí, cómodo. sí, no quería repetirla, pues, pero sí, en realidad es eso, que él sienta la confianza, que se sienta seguro de sí mismo, aun y cuando tal vez lo que vaya a escribir en el tablero le salga mal, pero que tenga el valor de atreverse. Fíjate que tú mencionaste muchas cosas ahí, entre esas el miedo, ¿verdad? Y ese miedo de dónde viene, y siempre tenemos que preguntarnos de dónde viene eso, qué ocasiona eso, ¿verdad? Y fíjense que hemos utilizado, no hemos utilizado, el tablero se ha utilizado durante muchos años como una herramienta de, de terror hacia nuestros estudiantes. O sea, si te paso al tablero es porque te estoy castigando, como una herramienta de castigo. Si te paso al tablero es porque te estoy castigando. Y en realidad, simplemente es una herramienta. Es como si le dijera a mi estudiante, si te sientas en la silla te voy a castigar. O si utilizamos el video beam, te estoy castigando. O si estoy utilizando el libro porque eso es un castigo. Tenemos que volver a replantear el uso del tablero y que nuestros estudiantes lo vean como simplemente una herramienta de clase que nos ayuda en el proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es importante conversar con nuestros estudiantes y tener esa perspectiva de qué piensan nuestros estudiantes sobre el tablero. Eso es un love it o un no nos gusta el tablero. Entonces, y cómo nosotros como docentes somos los encargados de incorporar el tablero dentro de nuestra clase, que los estudiantes lo disfruten. Por aquí hay algo súper importante y dice, conectando desde la emoción. Título versus tema. Y yo creo que es algo que todos siempre hemos hecho con el tablero y yo creo que es lo único que nos falta cuando hablamos del tablero. Inclusive muchos docentes hoy en día el tablero lo utilizan solo para el título. Escriben el título y ya. Y lo demás lo hacen con el video beam, lo hacen con el libro, lo hacen con cualquier otra estrategia o mecanismo, pero el título siempre está ahí. Y bueno, hemos hablado un poquito del título en los pocos encuentros que hemos tenido y me gustaría que otro de los participantes nos contara como cuál es ese título que tú pondrías a una clase tradicional versus un título moderno, un título que conecte con la emoción. Hola. Estamos procesando la información. Luzca o Laura, otra forma de pronto de pedirles la intervención es, ¿cómo dice, por ejemplo, toma un título, cómo le dice a los estudiantes presente simple sin decirles presente simple? Total. ¿Cómo sería eso?
Yo tengo uno, puede ser como what do you do on your free time o what do you do on weekends. Cierto, podemos utilizar una pregunta en ese desarrollo del tema, en ese título, perdón. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi título va a ser una pregunta. What do you do on the weekends? Eso podría ser. Sí, y básicamente entender que cuando mi estudiante ingresa a clase, yo tengo un título ahí, él lo ve. Eso, ¿para qué nos sirve, verdad? ¿Cómo el tener un título llamativo nos va a ayudar para que el estudiante se conecte y diga, aquí va a pasar algo bueno, ¿cierto? Aquí hay algo que me va a gustar, ¿ya? Entonces, pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando escribimos el título. ¿Tienes en cuenta la conexión emocional cuando escribes el título de la clase? Siempre preguntarnos esto. ¿Cómo conecta emocionalmente a mi estudiante? The verb to be. Miren, generaciones han visto ese título, inclusive a nivel universitario. Yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y mis estudiantes en cuarto, quinto, sexto semestre decían, por favor, no más verb to be. Y yo les decía que el verbo to be es un verbo esencial en inglés. Yo diría que uno de los verbos más importantes porque además es un auxiliar, porque además funciona dentro de las oraciones como un elemento importante. Entonces, ¿cómo nosotros lo proyectamos y lo hacemos ver a nuestros estudiantes que ya los estudiantes no quieren nada con el verbo to be? Cuando es realmente, yo diría que el verbo más importante de la lengua. Sigamos a ver qué nos dice aquí. Aquí tenemos unos temas versus unos títulos. Profe Laura, ¿podrías leer el tema y la profe Luz? ¿Sí estoy bien? Yes. Lee los títulos. Dale, profe Laura. Tema. Tema. Los ríos. Profe Luz, el título. Vamos de picnic al río. ¿Y qué diferencia hay ahí a nivel de conexión, verdad? Los ríos, los peladitos de tercero de primaria, cuarto de primaria, que ese tema se ve ahí. Y entonces como que, ¿a quién le interesa? ¿Verdad? Pero si le decimos a nuestros estudiantes, nos vamos de picnic al río, ¿cómo creen ustedes que esto está impactando? Profe Laura, segundo. Superlativo y comparativos. The best YouTuber in the world. Ok. Tercero. Valores de área y perímetro. ¿Qué tan grande es tu pizza favorita? Fíjense que esto ya es de matemáticas. Estamos hablando ahí de naturales, inglés, matemáticas. Y este es el cucu de, como dice la profe, el cucu de los profesores de inglés, porque por lo general los profesores de inglés no somos los más amigos de las matemáticas. Y eso viene de algo. O sea, pero bueno, no es un tema que toquemos ahora de dónde viene nuestra apatía con las matemáticas. No a todos, pero sí usualmente sucede. Entonces, como desde este título, valores de área y perímetro, yo me voy a un título que dice, ¿qué tan grande es tu pizza favorita? Imagínense, ahí voy a ver eso. Pero, ¿cómo el estudiante lo va a captar y dice, de qué vamos a hablar nosotros en la clase de matemática? O sea, vamos a hablar de pizza. ¿Qué trajo el profesor hoy para nosotros? Entonces, está ese elemento no solamente de conexión con el título, sino de sorpresa, de el estudiante empezar a desarrollar esa inquietud por saber, por conocer, por preguntar. ¿Por qué la clase se llama, la clase de matemática hoy es ¿qué tan grande es tu pizza favorita? El siguiente es un derecho básico de aprendizaje de sexto grado. Profe, léelo, por favor. Comprende diversos tipos de texto a partir del análisis de sus contenidos, características,
características formales e intenciones comunicativas. ¿Ok? Y el título sería, Eres un influencer, crea tu contenido. ¿ok? Y para crear ese contenido, ¿qué necesito? Hacer un análisis, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto voy a utilizar? ¿Cuál es mi intención comunicativa? Y realmente este es un título, ese es un tema de sexto grado, de bachillerato, y cómo yo puedo conectar a mis estudiantes que están pensando en ser youtubers. Entonces, si voy a ser un youtuber, ¿qué clase de influencer voy a ser? ¿Y cómo voy a comunicar desde mis redes sociales? Sigue, profe. El capitalismo en el mundo. ¿Cuánto dinero quieres tener? Ok, profe, ¿cuánto dinero quieres tener? Mucho, mucho. Mucho dinero. Pues te tengo una noticia. Y fíjate que aquí hay muchos temas a conversar con ese tema del dinero y del capitalismo, porque siempre nos dijeron que el objetivo es el dinero. Estudia la primaria para que hagas el bachillerato, para que hagas la universidad, para que te consigas un trabajo, para que hagas dinero y te cases y tengas hijos. Fin de la historia. Y resulta que todas estas generaciones se están rebelando ante eso porque el objetivo no es ese y el objetivo no es el dinero. El dinero es una consecuencia. Cuando yo alineo todas mis cosas a mi propósito de vida, el dinero va a venir, pero el perseguir directamente el dinero, en realidad eso no es lo que nosotros deberíamos hacer. Y cuando vemos a esta gente grande que ha creado cosas o que tiene grandes empresas y son multimillonarios, como por ejemplo lo fue Steve Jobs, el dueño de Apple, él cuando empezó, ¿qué quería? ¿Cuál era su motivación? Ser multimillonario. En ese entonces pensó que iba a ser uno de los hombres más ricos del mundo. O simplemente él dijo, sabes que esto me interesa, yo quiero hacer que los demás tengan un computador en su casa porque los computadores en ese entonces no eran de acceso al individuo, eran para las empresas y eran máquinas gigantescas, necesitabas un cuarto gigantesco para procesar 100 megas. Yo no sé mucho de eso, pero diríamos así desde la ignorancia para procesar 100 megas. Entonces, su motivación fue hacia qué puedo hacer por el mundo y por las demás personas para que tengan un computador en su casa. Entonces, ¿cómo yo transformo un tema como que el capitalismo en el mundo, sociales? Eso puede ser que 9º grado, 10º grado, y el estudiante diga, no me interesa. Pero si yo le digo a mi estudiante, hey, ¿cuánto dinero quieres tener? Enseguida, fíjate la emoción cuando tú contestas. ¿Cierto, profe Luz? Así es, mister. Enseguida tiene la emoción y dices, mucho. Mucho. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde realmente tenemos que ver cómo emocionamos a nuestros estudiantes. Y el último. Tipo de ecosistemas. El lugar perfecto para mi deporte extremo. Ok, imagínense a un chico de 10º grado con esta temática. ¿Cómo se emociona? ¿Cómo se emocionó? Se me trabó la lengua. ¿Cómo se emocionaría o qué sentiría cuando el título de la clase de naturales, de ciencias, es el lugar perfecto para mi deporte extremo? Ahí, en esta nueva diapositiva vamos a ver un poco sobre esa distribución del tablero que proponemos. Creemos que si estandarizamos el tablero va a ser mucho más fácil para nuestros estudiantes. Y la razón de ser de esto es que yo soy el profesor, yo manejo mi tablero, pero mis estudiantes tienen entre 5 y 12, 14 profesores. Un estudiante de bachillerato puede tener 7, 14, 12 profesores.
y ese estudiante desde su posición de estudiante empieza a preguntarse, bueno, ¿y el profesor por qué escribió eso ahí? Eso lo va a borrar, eso no lo va a borrar, eso para qué me sirve. El profesor escribió en letra pequeña, en letra grande, dibujó, no dibujó, y cómo esa mezcla de información y de diferente forma de proyectar esa información, el estudiante la está viendo. Entonces yo como estudiante tengo 7, 8 profesores que utilizan el tablero de forma diferente. Desde Happy Kids, la propuesta para este año es que los docentes de inglés, y si los demás quieren unirse, fantástico, utilicen el tablero teniendo en cuenta esta distribución, ¿verdad? Entonces, vamos desde la parte izquierda primero, y en la parte superior izquierda dice fecha, mi nombre y objetivo de la clase. Y a veces decimos, como que, ¿para qué voy a poner el nombre? Mi estudiante sabe cómo me llamo. O sea, si ya yo estoy en agosto, ¿para qué yo voy a escribir mi nombre? Miren, yo le pregunté a mi sobrina la semana pasada cómo se llamaba su profesora de inglés. No supo. Al día siguiente vino y me dijo, la profesora se llama María. Me dijo solo el nombre. Yo le dije, ¿y el apellido? Me dijo, no sé, yo solamente pregunté por el nombre. Ok, entonces, una cosa tan sencilla como cómo se llama tu profesora, ella hizo una investigación de 3 días para saber cómo se llama su profesora. Y somos nosotros los encargados de eso. Yo soy el encargado como docente de que mi estudiante tenga claro cómo me llamo yo. Ok, es súper importante. Número 2, que aparece ahí, el objetivo de la clase. Mi estudiante tiene que saber qué pretendo yo como docente, qué es lo que yo quiero que él alcance. Entonces, si yo le escribo a mi estudiante ahí, hablar de tus próximas vacaciones, mi estudiante va a tener en claro todo el tiempo que estamos trabajando ese tema, que yo lo que quiero es eso y que voy a evaluar eso. Esa parte del tablero la denominamos como una zona no borrable, porque eso debe estar ahí y permanecer toda la clase. La fecha, y la fecha es una herramienta donde si yo todos los días le pregunto a mi estudiante, ok, what day is it today? Y mi estudiante me dice Tuesday, Wednesday, Thursday. Y le digo, what is today's date? Y me dice February 2nd, February 15th. ¿Ustedes creen que después de un año los estudiantes se les va a olvidar los números, los días de la semana y los meses del año? Hola. De hecho, creo que en el colegio los demás también lo vienen manejando porque cuando entré a clase yo les hice la pregunta, what's the day today? Y ellos me dijeron enseguida día, mes y el número. Incluso me lo dijeron en ordinal, como debe ser. Termina en TH, termina en correcto. Y ahí les hace uno la aclaración o el recorderi. En TH de tal a tal, los que terminan en 1 excepto el 11 en ST, los que terminan en 2 excepto el 12 en ND, los que terminan en 3 y así sucesivamente. Y ellos estaban claros ahí en la cuestión y yo les dije, bueno, este año la fecha vamos a hacerla en inglés. No, profe, ya nosotros lo venimos manejando, perfecto. Así es. Y ellos me dan la fecha clara y concisa. Entonces sí manejan el tema porque se les ha hecho el ejercicio. Sí, profe. Sí, es que de hecho en todas las materias la fecha se escribe en inglés y ya los profesores de inglés pues les reforzamos en la parte oral. En cada clase estarles preguntando al inicio, what day is it today, y así. Entonces ellos ya vienen con ese hábito. Súper, sí. Bueno, el colegio en Happy Kids realmente han venido en ese paso desde hace algunos años y qué chévere porque se están viendo los resultados. Hoy en día yo entro a los salones de clase y veo a unos estudiantes que están comunicando, que tienen una conexión con el inglés, que les gusta el inglés y es un reto para nosotros este año porque debemos subir ese nivel y crear mucha más conexión con el idioma. Pero están haciendo cosas bien interesantes y bueno, ese es el camino. Entonces, en esa área no borrable, ¿qué voy a escribir en esa área no borrable? Y dice, las áreas no borrables permiten una comunicación más eficiente con los estudiantes y les deja ver información importante para toda la clase.
En el lado derecho hay otra área no borrable y dice vocabulario, fórmulas, tareas, notas, instrucciones, aclaraciones, cosas que yo necesito que mi estudiante tenga ahí a la vista. Digamos que estoy enseñando las partes del cuerpo y para yo poder hacer eso desde la comunicación, mi estudiante debe interiorizar ese vocabulario y el yo poder tener ese vocabulario ahí fijo todo el tiempo durante la clase y en el transcurso de la clase hacer actividades y que sea fácil para mi estudiante recordar la palabra. Es decir, que estamos diciendo, ok, vamos a hacer un juego y ahí está el vocabulario y cuando el estudiante está jugando no tiene que decirte, profe, ¿cómo se dice tal cosa? O quedarse, oye, ¿sabes qué? No estoy participando porque no me sé las palabras. No, ya yo tengo ahí un espacio para que mi estudiante pueda de alguna forma tener una ayuda y realizar el ejercicio, el juego, la actividad en clase. Y luego vienen las áreas borrables o el área borrable, aunque podemos modificar algunas, podríamos convertir en borrable un área no borrable, pero la idea es que eso se estandarice, que realmente que todos trabajemos en función de esto, que cuando entremos a clase o cuando estemos en clase, el estudiante sepa que el tablero funciona de esa forma. Y dice, nos permite seguir la dinámica de la clase y ejecutar diferentes actividades. Entonces, ¿qué voy a escribir ahí? Simplemente cosas que puedo escribir y borrar y no son fundamentales para la continuidad de la clase. Y bueno, por supuesto, el título de la clase que ejerce una conexión emocional y ya vimos de eso y hablamos de eso. Preguntas sobre esta distribución. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran decir acerca de la distribución que hicimos del tablero? No, está bien. Listo, entonces igual yo les voy a pasar la grabación para que la tengamos presente y esta es la forma como vamos a trabajar en el colegio en cuanto a la distribución del tablero y el uso del tablero. Y ese tablero tiene que ser dinámico. No existe un límite. La clave está en el diseño de la clase. Y cuando yo hago mi diseño de clase, realmente voy a poder plasmar actividades o estrategias en las que el tablero va a estar involucrado. Entonces, ¿cómo desde la parte lúdica, los juegos, las competencias, los crucigramas, los dibujos, yo voy a activar en mis estudiantes muchos factores, entre esos, no solo el aprendizaje, sino la diversión, la conexión emocional, la práctica, y que yo puedo hacerlo a través del tablero, utilizando diferentes metodologías, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en retos. Siempre desde la clase de inglés, por supuesto, el communicative approach, todo tiene que estar enfocado en la comunicación, todo eso que escribo en el tablero debe estar enfocado en la comunicación. Ahorita cuando hablemos el tema de la gramática, vamos a poder encontrar un poco más de herramientas con Communicative Approach, pero básicamente todo lo que yo escribo en el tablero debe tener una conexión hacia la comunicación. Es decir, que esos títulos y estructuras gramaticales deben desaparecer del salón de clase, deben desaparecer del tablero porque simplemente no son una herramienta natural de aprendizaje. Cuando nosotros aprendimos nuestro idioma nativo, lo hicimos en casa. Nuestros papás no tenían tablero, ¿verdad? No nos hacían ninguna explicaciones gramaticales. Por tal razón, la gramática explícita, la gramática desde la estructura no es una metodología que venga de un concepto natural de aprendizaje. Y también podemos utilizar clase invertida, que en inglés es flipped classroom, y creo que podemos hacer muchas cosas con eso. Entonces, les dejo la inquietud para que hagan un poco de investigación, de research,
sobre cuáles son estas metodologías, cómo puedo incorporarlas en las clases, cómo puedo utilizar el tablero utilizando todo esto. Súper importante. Más adelante en el próximo taller también vamos a hablar de ese aprendizaje basado en proyectos y en retos desde la gramática. Las habilidades del siglo XXI. Necesito que mi estudiante desarrolle esas habilidades. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito esto. Si podemos, fantástico. Y fíjense que son basadas en herramientas para trabajar, maneras de vivir el mundo, maneras de pensar y maneras de trabajar. Y bueno, ahí tenemos 4 elementos. Me gustaría que cada uno de los profesores leyera uno. Empecemos con el profe Dixon. Maneras de trabajar. Tenemos comunicación, trabajo colaborativo. Profe, cogiste la más fácil, ¿ah? Sigamos, profe. Profe Luz o la profe Neilis. O la profe Laura. Maneras de vivir el mundo. Vida y profesión, responsabilidad personal y social, ciudadanía local y global. Ok, siguiente. Herramientas para trabajar. Uso de tecnología, alfabetización informacional, alfabetización digital. Ok, y por último. Maneras de pensar, resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento computacional, pensamiento visual, pensamiento crítico, autonomía. Fíjense que desde algún punto nosotros podríamos decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo o por qué esto tiene que estar incorporado en mi clase de inglés? Y resulta que esto es base para el aprendizaje significativo y para lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestras clases con nuestros estudiantes para que puedan incorporarse a un mundo que está totalmente en cambio, que necesitamos, porque hoy en día yo siempre digo, no sabemos qué van a hacer nuestros estudiantes de primerito, de preescolar, de segundo grado, cuando sean adultos. No tenemos ni la menor idea de qué van a hacer, pero sí o sí nuestros estudiantes van a necesitar estas habilidades del siglo XXI. Eso es algo que tenemos que tener claro, ya sea para nuestros estudiantes o nuestros hijos. No tenemos la menor idea qué va a ser un niño de 3 años dentro de 20 años, pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que va a necesitar todas estas competencias del siglo XXI. Y luego, por supuesto, los tips que aparecen por ahí: mantener el tablero en buen estado, utilizar un puntero para señalar, escribir de derecha a izquierda, analizar, al finalizar dejar el tablero limpio. Bueno, y una serie de herramientas que más adelante ustedes las podrán ver dentro de la grabación cuando yo se las envíe. Y una de las cosas en el tablero, por ejemplo, en inglés, básicamente, cuando yo escribo, debo escribir y que mi estudiante pueda ver lo que yo estoy escribiendo en ese momento. No debo tapar el tablero cuando estoy escribiendo. Y aunque a veces pensaría o diría, oye, ¿sabes qué? Pues yo escribo la oración y me quito. Pero hay una técnica que podemos utilizar para el tema de pronunciación, y es que a medida que yo voy escribiendo, voy diciendo la palabra, voy escribiendo, the car is going too fast. Y ahí estoy ahorrándome tiempo, pero el estudiante además está asociando la escritura con el sonido que yo estoy haciendo y no genera como esa pronunciación que el estudiante a veces hace como él piensa que se pronuncia, porque simplemente está viendo la palabra y no sabe cómo se pronuncia. Entonces inmediatamente estoy enseñando y haciendo una asociación entre la parte escrita y la parte del sonido de esa palabra, de cómo se pronuncia esa palabra. Y por supuesto, debemos diseñar nuestra clase e incorporar nuevas ideas para el uso del tablero. Thank you very much. Vamos a regresar a la
a la llamada y bueno, recoger una o dos impresiones con relación al tema. Súper interesante. Viendo los tips, por ejemplo, el de escribir de derecha a izquierda y en línea recta para que todo salga derechito. Afortunadamente hoy contamos con la posibilidad de tener tableros cuadriculados. Yo en mi casa tengo un salón de clases y mi tablero decidí hacerlo porque no lo compré hecho, lo hice comprando la lámina cuadriculada. Yo que además también soy profesor de matemáticas, es excelente para hacer las gráficas, que el plano cartesiano y todo queda perfecto. Y de un tablero bien organizado, el estudiante puede decir, la clase estuvo buena, muy organizado, eso es sinónimo de buena preparación. Y antes que nada debemos darles impresión a los estudiantes, que no estamos improvisando, que fue algo bien preparado, bien meditado, bien estructurado. Y el tablero también te da esa posibilidad de reflejarle eso al estudiante. Pienso que el tema del tablero, como decía al principio, es algo que está más vigente que nunca. Y sí, bueno, tomamos algunos tips de lo que acabamos de ver y lo organizamos. Va a ser aún más importante el tema de que lo que vamos a tratar sea en todo el centro, cosa de que es visual para los que están a los costados y el que está en el centro. Imagínate, tú colocas, empiezas apilando todo en el lado izquierdo. El que está al lado derecho del salón lo va a ver muy lejos y no va a ser, mientras que si dejamos esos espacios para como la parte no borrable, como estábamos viendo, va a ser mucho más útil. En cuanto a ir escribiendo, yo normalmente escribo de lado, o sea que siempre el estudiante está viendo lo que yo estoy escribiendo. Voy a agregarle el ir pronunciando, porque si no le dejamos espacio a él, y tomo nuevamente el tema de la manzana, para que él diga apple, ya no va a tener ese espacio porque ya se lo estoy diciendo, this is an apple, y ya él no tuvo el espacio para decir en su cabeza apple, o como lo dijeran ellos equivocadamente, y vamos de una vez a ir matando ese detalle, ese error que casi siempre tiene el estudiante cuando está aprendiendo el inglés. Entonces, Así es. bastante eso. Tengo un profesor incluso, me permiten pues comentarles aquí esta anécdota, que él es matemático, y me dio el cálculo en la universidad y yo lo voy escribiendo con la derecha. Cuando ya su cuerpo iba a tapar lo que él estaba escribiendo, se cambiaba el marcador para la izquierda, se hacía del otro lado y terminaba el ejercicio. Yo una vez le pregunté, bueno, Daniel, ven acá, ¿tú eres zurdo o eres derecho? Porque estoy escribiendo con ambas igualito. Dice, no, yo soy zurdo, pero en el colegio donde yo estaba, para pasar a primaria no me dejaban ser zurdo y me tocó aprender con la derecha. Y gloria a Dios, fue docente y eso le sirvió en estos momentos para este tip en particular que estábamos hablando, viendo aquí en la diapositiva. Así es. Qué bueno, profe. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que nos quiera contar sobre lo que acabamos de ver sobre el tablero? Listo. Entonces, yo creo que ha sido corto, pero hay mucha información importante que podemos poner en práctica en nuestras clases y creo que va a ser una herramienta fundamental para poderla ver nuevamente, para poder trabajar, para poder incorporar cosas dentro de la clase a través de una herramienta que todavía está vigente y que podemos utilizarla dentro del salón de clase, y es el tablero. Muchas gracias y vamos a detener la grabación para poder hacer una nueva con el segundo taller.